¿Qué significaba ese retrato? ¿Qué me enseñaba? Empinado ante el altar me forzaba yo por interpretar su símbolo. Quería decir que frente a la verdad que creemos poseer como única existen otras verdades, que frente a la imagen que de un ser nos formamos o de nosotros mismos se elaboran otras imágenes múltiples provocadas por el reflejo de cada uno sobre los demás, y que cada persona, como ese pintor Lorenzo Lotto, por ejemplo, al interpretarnos y juzgarnos nos recrea, pues nos incorpora algo de su propia individualidad, de tal suerte que cuando nos quejamos de que alguien no nos comprende, lo que rechazamos, no reconociéndolo como nuestro, es el caudal de su esencia más sutil, que él nos agrega involuntariamente para ponernos a tono con su visión de lo que para él representamos en la vida. No existiremos como entidades particulares, independientes. Cada uno de nosotros será el contradictorio resultado de lo que los demás van haciendo de él, de lo que los demás forjan por esa necesidad de transposición armonizadora que cada uno siente con un medio de comunicación, por esa necesidad de verse a uno mismo al ver al otro. Cada uno de nosotros será todos si estamos hechos de repercusiones que los demás se llevan consigo. Andaremos por el mundo entre espejos enfrentados y deformantes, siendo nosotros mismos esos espejos. Pero no, porque cuando yo me pienso a mí mismo, sin el aditamento que cada uno para sí me añade, me pienso tal cual soy, en mi desnuda limitación auténtica. ¿Y acaso esas incorporaciones no dejan rastros, no desfiguran, no mimetizan, no nos hacen actuar a menudo de diversa manera ante la diversa gente, dándoles sin que nos percatemos de ello lo que esperan de nosotros, multiplicándonos, diluyéndonos? Mi padre había sido para mí un hombre violento, y nada más que violento, porque mi íntima violencia nacida de la repulsa que yo tenía la seguridad de provocar en él, sólo había destacado dentro de su complejidad los índices agresivos, y sin embargo una vez, solo una vez, cuando había entrado con él en el aura mágica del David de Miguel Ángel, traspasando la costra de resentimiento que emanaba de él, sin duda, pero que yo también, como un contagio escamoso le transmitía, había entrevisto en su alma una dilatada perspectiva diferente, de amor a lo bello, a lo gigantesco y equilibrado, en cuya planicie familiar, sembrada de graves esculturas y atravesada por el viento de las nobles frases majestuosas, quizás hubiéramos podido comprendernos y convivir, pero no me había internado entonces en ese camino erizado de dificultades que provocaba el áspero pudor y que acaso ocultaba en su extremo la paz, y seguí la senda opuesta que, haciéndome sufrir tanto, era empero la más fácil, pues lo único que yo me limité a hacer era continuar proyectando sobre el condottiero la luz macilenta de mi rencor y ver exclusivamente lo que me mostraba sus resplandores lúgubres. El orgullo, la ira y la violencia que le pertenecían, entre muchas otras cosas más, eran sobre todo mi violencia, mi ira y mi desesperado orgullo. En cambio, para Lorenzo Lotto, para lo que Magister Laurentius recelaba de ambiguo, de melancólico y de poético, Gian Conrado Orsini se había concretado en un ser fundamentalmente equívoco, al responder al vínculo de la incertidumbre ansiosa de Magister Laurentius, como lo que él, por su parte, encerraba de turbio, de vago, en las cámaras más secretas de su intimidad. Cada pintor se retrata a sí mismo, porque cada pintor recoge y subraya en el modelo lo que se le asemeja y se activa y brota a la superficie, llamado por su pasión. Cada uno de nosotros se ve a sí mismo en los demás. Somos ecos, espejismos, reverberaciones cambiantes. Y si yo estuviera equivocado, si todo este reflexionar frente a San Segismundo no fuera más que un juego retórico, si Lorenzo Lotto, más lúcido que yo, más maduro en experiencia, sin las trabas que yo traje a la tierra, se hubiera adentrado en la genuina psicología de mi progenitor y hubiera desentrañado su hondo misterio, el que yo no supe intuir porque los celos me cegaban. Si mi padre hubiera estado mucho más cerca de mí, de lo que yo pensaba, de mis penumbras, de mis indecisiones dolorosas ante las perplejidades de la vida. Se parece a ti, susurró Silvio de Narni. Se me parecía. Mi padre y yo parecidos. ¡Qué disparate! Nadie lo había dicho hasta ese momento. Y con todo, había algo en ese ademán, en esa postura, en el volver de la cabeza, en el largo de la cara, en la recta nariz, en el trazo de las cejas, en el aire. Eso es, en el aire impalpable y obsesionante que me indicó que Silvio no hablaba solo estimulado por la adulación. Parecidos. Quien se pareció a mi padre fue Girolamo. Siempre lo repitieron, si bien tenía los ojos de mi abuela,
Marvail y yo procedíamos físicamente de la otra rama, del cardenal Orsini de Monterotondo, pero ahora debía rendirme ante lo evidente. A los 18 años, con el pelo partido como el suyo, aunque el mío era castaño y yo lo recogía sobre las orejas, la similitud se afirmaba indiscutible. Mis manos, en las que yo cifraba tanta presunción como Galeazzo María Sforza en las suyas, célebres, hubieran podido confundirse con las del retrato. Las levanté a la claridad de la tea y estuve analizando un rato el contorno de las falanges, que se ensanchaba apenas en las coyunturas. Brillaron los rubíes sangrientos de Julia Farnese. Examiné como si no me pertenecieran la palidez transparente de mis dedos, los canales venosos que atravesaban el dorso pulido, las mágicas líneas de las palmas en las cuales estaba probablemente escrita la historia de un porvenir que no osaba imaginar y que penetraba en la prieta ínfima maraña del tiempo. Qué extraño. Hubiera jurado que las manos de mi padre eran más cortas, más anchas, más duras, más fuertes. Las manos que me habían empujado hacia el horror del esqueleto en Bomarzo y que habían esbozado en la atmósfera la silueta triunfal del David. Caí de rodillas y recé en una oración. Por primera vez le dedicaba una oración plenamente sincera a Gian Conrado Orsini, al San Segismundo que había muerto a su hijo y no obstante había ingresado en la gloria inmaculada del santoral. ¿Sabemos algo, nada de nadie? ¿Por ventura conocemos a alguien en su última verdad sellada? ¿Qué sabía yo de mi padre? Las interrogaciones que no habían cesado de atormentarme desde que entré en Santo Domingo me tironeaban con el dibujo de sus garfios hirientes, me revolvía dentro de su enrejada prisión de arpones, a lo mejor a lo peor. Al pretender desheredarme, lo que mi padre había intentado era impedir que yo prolongara en Bomarzo sus propios pecados y deficiencias, los más agudos, los que se destilaban en los alambiques más complejos. No me había condenado a mí, se había autocondenado. Sentí que una ola de ternura me invadía y subía a mis ojos en lágrimas calientes. Recé por él, pero recé también por mí. Mis preces no fueron dirigidas a ningún poder abstracto e invisible, ni al dios de las batallas, ni al dios de la misericordia, sino a esas damas y esos caballeros que giraban despaciosos alrededor del príncipe débil, vestido de negro, terciopelo señorial, a Santa Catalina que le volvía la espalda, al enjollado San Flaviano, a los niños con alas sorprendidos que cuando nos alejáramos tornarían a tañer el violín y el laúd levemente en el silencio y la neblina de la iglesia. Les pedí que me ayudaran a recorrer el mundo con mi carga, como mi padre lo había recorrido con la suya. Silvio me tocó el codo. No llores, duque, no temas, el futuro te pertenece. Quise rechazarlo, huir de lo que representaba, pero de repente me vi tan solo y tan extraviado, tan confundido en medio de esa floresta de columnas y de altares, desde las cuales me atisbaban las imágenes puras con frío reproche, que me incorporé y lo abracé sollozando. Salgamos ya lo has visto. Fue entonces cuando decidí que Lorenzo Lotto pintara mi retrato. Ansiaba descubrirme a mi turno con los ojos del pintor. Antes de regresar a Bomarzo, me alcanzó un mensajero de mi abuela. Me traía en respuesta a la que yo le había enviado una carta larga y útil. Sus numerosas páginas cubiertas por una escritura que aquí y allá vibraban y temblequeaba con la lógica vacilación de los muchos años, para luego afirmarse y correr en la recuperada solidez de los gráficos enlaces, me probaban una vez más lo que yo tanto sabía, que mi abuela, traspasados los 90 años luengos, mi abuela, que hubiera podido ser la madre de mi otro abuelo, el cardenal, y que había sufrido el anublamiento resultante de la muerte singular de Girolamo, había recuperado su espíritu, uno de los más alertas que yo había encontrado en el mundo. Aislada por la edad y por las exigencias de la posición, en la soledad de Bomarzo, no había renunciado a ningún contacto con la vida, que ahora reivindicaba con extrema lucidez, y a través de una correspondencia vastísima, cuyos portadores recorrían Italia de corte en corte, sacudiendo a la parentela y entregando y recibiendo misivas selladas, Diana Orsini estaba enterada de cuanto sucedía en la península, más informada de ciertos casos que los propios actores de los acontecimientos que comentaba, pues sus testimonios procedían de toda clase de fuentes, entrecruzadas en el ir y venir de los veloces mensajeros. Su permanente curiosidad fue el gran tónico vigorizante, la receta rejuvenecedora que la mantuvo erguida y locuaz, como si hubiera sido el jefe de una cancillería laboriosa. Escribía, preguntaba y contestaba. Nada eludía su investigación, ni las razones de las alianzas distantes, ni las ocultas intrigas hogareñas, ni las probabilidades en la feria de los poderíos. Hada viejísima tejía su inmenso telar en la lejanía de su palacio de la colina etrusca,
y los hilos trémulos llevados en complejos ovillos por sus pajes ecuestres, que surgían como mercurio y como ángeles polvorientos de nubes encantadas, envolvían el largo territorio italiano que se extiende entre los mares azules. Las otras duquesas quedaban atónitas ante su dinamismo mental, que no desdeñaban ni los detalles más pequeños de sustancia más tontamente frívola, pues mi abuela, valorando como mujer aguda de avesada experiencia lo que la frivolidad significaba como pujante motor del mundo, almacenaba en los amplios archivos de su memoria un caudal de primera mano tan variado como fértil. A través de sus trazos, que a veces torturaban a sus corresponsales y que yo descifraba sin tropiezos, advertí su alegría ante la rapidez con que su nieto había convertido en realidad sus esperanzas. Abundaba enseguida en pormenores acerca de los farneses de Julia, hasta entonces ignorados por mí o considerados en bloque, sin discriminar por mi indolencia que sólo tenía en cuenta la situación general de ese próspero linaje. Me comunicaba que había conocido a las dos esposas de Galeazzo Farnese, a Ercilia, hija natural de Pompeyo Colonna, y a Gerolama de Anguilara, hija de una hermana del que sería Pablo III y madre de Julia. También había alternado con la madre de Galeazzo, Batistina de Anguilara, y con su abuela, una Monaldeschi, a quien no había conocido Diana Orsini en sus 90 y tantos años andariegos. Todas esas señoras eran de irreprochable prestigio. Sus parentescos se desplegaban como redes que enlazaban las cortes papales con las de los grandes señores, y no faltaba, por supuesto, el crimen en la enumeración cuidadosa. La abuela de Julia había sido asesinada por su hijastro, para que no estuviera ausente del cuadro esa ineludible minucia propia de cualquier familia de pro. En cuanto a mi presunto suegro, Diana Orsini lo había visto bastante. 3 años atrás, cuando yo no había vuelto aún de Florencia, en la época en que, siendo conservador de la comuna de Orvieto, el pontífice lo envió comandando 1500 individuos a rescatar el castillo de Castellottieri, perteneciente a su hermana, Beatriz Farnese, viuda de Antonio Baglioni. Un tío de ese Baglioni, Pietro Fortebraccio, había despojado a Beatriz de su alcázar, y Galeazzo, con milicias de Roma, de Narni, de Orti, de Orvieto, de Spoleto y también de Bomarzo, al frente de la cual iba mi padre, había sitiado durante 50 días a Fortebraccio hasta que éste, vencido, capituló y fue mandado a Città Castellana a comer pan duro en la sombra, mientras Beatriz Farnese, con su hermano Galeazzo de un lado y del otro mi padre, entraba nuevamente en su reconquistado castillo. Galeazzo había estado entonces en Bomarzo repetidas veces. A mi abuela le encantaba el ágil empeño con que, desde un caballo colosal que se arqueaba y resoplaba bajo su peso insigne, dirigía las operaciones bélicas, pero también le encantaba su jovialidad enjundiosa y eso que tenía de balanceadamente señorial y que se reflejaba en su exquisita cortesía de patricio habituado a andar por los salones. Probablemente cuando yo había estado en su casa en Bolonia y Galeazzo me había ahogado entre sus brazos cordiales, el caballero mencionó tales hechos en la catarata de palabras con que me roció y en la que saltaba y vibraba el nombre de Orsini, pero, percibiendo la intensidad del afectuoso vínculo, no presté una atención prolija a lo que mascullaba su elocuencia de lengua pastosa, y distraído por la cercanía de Julia, dejé pasar perdidas en el torrente las alusiones a lo que ahora mi abuela me aclaraba. Te entenderás muy bien con Galeazzo, me decía. Concédele siempre la razón, es lo único que exige, y obra luego de acuerdo con lo que juzgue que más convenga. Julia, si posee sus condiciones y ha heredado, como me describen, la hermosura de su madre, será la duquesa ideal de Bomarzo. Alabado sea Dios. Ansío entregarle pronto las riendas del dominio que ya se me escapan de mis débiles manos. Si la vieras, Vicino, nadie reconocería ya mis pobres manos. Levanté los ojos del párrafo y sonreí. Las manos de mi abuela continuaban siendo fuertes, y para que Julia, con sus nobles 15 años, asumiera la responsabilidad de sucederla en el gobierno de nuestra casa, tendría que aprender bastante, pero contaba con una incomparable maestra. Y además, si se piensa en los escándalos de Gianconrado Orsini, en los de Girolamo y en los míos, que no constituían una excepción en los castillos italianos, sino se ajustaban al modo de vivir característico de entonces, se observará que el gobierno en cuestión no implicaba una policía doméstica muy rigurosa.